La hermana me llama y como sabe que en este programa estamos tratando temas un poquito incómodos para el evangelio común y corriente, para el evangélico pegajoso, para el evangélico tumbapolvo, para el evangélico mediocre y limpiasaco, son temas incómodos. ¿Por qué? Porque ellos no lo soportan. A ellos no les gusta. Supuestamente son críticas, supuestamente son chismes, supuestamente son momentos malos de la iglesia, los cuales debemos cubrir y los cuales debemos cuidar para no afectar a los nuevos convertidos. Mire, charlatana, ladronazo, pecador mentiroso, solapador y encubre pecados en la iglesia de hoy. Te puede ir al diablo, porque este programa Dios lo diseñó para eso. No hay uno en la frecuencia como este, porque Dios me dio el diseño. Simplemente, mire, los consejos. Mira, deja esos ladrones, ya no hables más. César, cambia el sistema, cambia la aplicación, cambia el programa. Te tengo malas noticias. Evangelio Limpio vino para quedarse, y mientras exista mundo, la voz de Juan el Bautista va a hablar en contra de aquellos que él le dijo sepulcro blanqueados, generación de víboras. Mire el caso de hoy. Esta hermana me llama ruborizada. Hermano, perdone, usted sabe que yo me fui de la iglesia. Ay, ya se me iba a salir, pero me aguanté. De la iglesia del fulano aquel. Sí, yo sé, yo lo supe, hermana. ¿Y qué pasó? Bueno, hermano, ella me está contando lo más lejos que ella tiene es que yo estoy más enterado de lo que ella piensa. No, hermano, porque hay un escándalo. No me va a hacer como la otra, que me tapó el escándalo del robo del dinero por el obispo. Es un obispo de un concilio, supuestamente muy amiga mía, y cuando yo le hablé del robo del dinero del obispo, que se fue con una de las miembros, que dejó su esposa, se fue en adulterio, se mudó, y ella me decía que ella no conocía nada, y era una de las que estaba involucrada. Mire, evangélica, y le canta al Señor, y por aquí, bulla por allá. Por Dios, era asquerosa. Pero Dios lo desenmascaró a ella y a él. Mire el precio de todo esto. La hermana me dice, hermano, yo me fui porque la pastora se estaba acostando con el pianista. Ay, Dios mío. La pastora se estaba acostando con el pianista y todo el mundo lo sabía, inclusive el viejo rastrero, el obispo rastrero, el monigote lo sabía, que se acostaba con el pianista. El pianista era todo para ella, varón. El pianista la llevaba al supermercado, el pianista le limpiaba la casa, el pianista le limpiaba el carro, el pianista la llevaba al salón, el pianista le manejaba cuando el monigote estaba reunido con los pastores, el pianista estaba con ella cuando el monigote se iba allá a los viajes del concilio. Hermano, se acostó con el pianista. Pero no solamente que a mí, ella piensa que a mí me sorprende. La iglesia evangélica está en muchos casos en apostasía, porque quienes la dirigen son cabezas podridas, son ladrones, son administradores satánicos, son delincuentes. Quienes están dirigiendo la iglesia evangélica desde los concilios hasta las iglesias G12 son vagos acostumbrados a la manutención, bárbaros de la calle sin convertir, delincuentes inhumanos, rastreros de vino, de orgías. Mire, muchos hasta todavía se meten en las barras. Muchos, cuando usted y yo no los vemos, están buscando mujeres, como le pasó a un amigo mío allá en el Bronx, buscando prostituta en la madrugada, y lo agarraron preso. Y yo le pregunto, pero tú no estabas dando testimonio. ¿Cómo es que un hombre de Dios supuestamente en el Bronx buscando prostitutas a esa hora? Y después que voy a la cárcel, después que lo sacamos, después que lo buscamos, después que pasamos una noche de perro detrás del pecado de este delincuentazo, nos enteramos que no eran prostitutas, eran maricones lo que buscaba. Evangélico, hermano.
no era prostituta, era homosexuales. Y yo digo, ¿y por qué? Porque por ahí en Home Point, en la madrugada, de noche, lo que hay muchas mujeres, pero es vestida de mujeres porque son homosexuales, son hombres, son travestis. Y ahí estaba metido este delincuentazo. Entonces, la noticia de esta pastora no me tomó de sorpresa, porque hace más de 5 años ya el rumor sonaba en la iglesia, pero el pastor lo sabía, pero se hacía el de la vista gorda, se hacía el loco. ¿Por qué la hermana se fue de la iglesia? Confesado por ella misma, no por el adulterio, no porque el pastor se hacía de la vista gorda, no porque la iglesia se perjudicó. Hermano, se robó el dinero de las ofrendas de la iglesia para hacerle casa y comprarle carro. Ahí lo tiene taxiando en un Uber. Hermana, le hizo casa a la mujer del pianista y a la mamá allá en su país. O sea, utilizó como siempre en perjurio de la iglesia, de los que aportan, de los que se sacrifican, de los que trabajan. Utilizó el dinero. Eso es aquí en Nueva York, hermanos. Aquí. Utilizó el dinero de la cristiandad, de la iglesia, el dinero de los hermanos para acomodar a su pianista. Pasaron unos años, vino la pandemia. Todo el mundo creía que lo del pianista había pasado, hasta que en un concierto el pianista le formó un escándalo y los delincuentes trataron de ocultar para que la gente no se diera cuenta. Pero el pianista llegó a exigirle a su mujer, a la pastora, y ellos se dieron cuenta del escándalo y me cuentan que ahí se armó un juidero, se armó un corredero. Porque cuando quisieron corregir al pianista, cuando quisieron sacarlo de la iglesia para que el concilio no presentara públicamente el adulterio de la pastora y el pastor la tapara y el concilio no se viera envuelto, entonces utilizaron la acción de sacar al pianista del templo. Pero todo esto es producto de la moral y la condición en la que está la iglesia. Por eso mucha gente no le aporta, por eso mucha gente no se sacrifica, por eso mucha gente, por la actitud de ellos, ni siquiera se molesta en decir voy a visitar un templo este fin de semana. Agarró el esfuerzo de la iglesia. Se cree que la suma de dinero que gastó con el pianista está sobre los $100,000 de un fondo que la iglesia tenía para hacer una reparación. Bueno, no lo gozó el diablo, pero lo gozó el pianista. Qué buen pianista, qué bien, qué bueno toca, qué bien sabe tocar. Pero ellos todavía creen que el pueblo no conoce la historia. Ellos caminan y andan en los altares, están en televisión, están en radio, lo más quitado de bulla, hermano. Ellos piensan que el pueblo no conoce la historia. Pero a mí no me sorprende porque le estoy hablando en el estado pecaminoso que está hoy la iglesia evangélica de aquí de la ciudad de Nueva York. Porque están bajo la maldición de hombres y mujeres que han preferido abandonar la sana doctrina para ponerse al servicio de Satanás por el dinero. Por el dinero. Que eso es lo que le quita el hambre, eso es lo que le quita el amor, eso es lo que los llama. Por el dinero hacen todo, inclusive venderle el altar a los políticos, vender su moral, vender la doctrina, pisotearla, escupirla y vender hasta la misma palabra de Cristo, la palabra de Dios, la cual subastan en maratones, la venden, le ponen precio. Si das una ofrenda de $40, te enviamos una Biblia, un Nuevo Testamento. Si das una ofrenda de $100, te enviamos la Biblia del oso. Hermanos, usted sabe que yo no estoy hablando mentira. Usted sabe que es una realidad. ¿Y cuántos pastores y pastoras no han defalcado el fondo de la iglesia en Nueva York para dárselo a los hijos, para construir, para comprar carros, para casar la hija en Europa o para, escuche usted,
entregarlo a la pasión